compartirte este mensaje que he titulado La importancia del evangelismo. La importancia del evangelismo. Así que si estás anotando o aquellos que están en casa, este es nuestro título, la importancia del evangelismo, y vamos a hablar hoy en esta mañana acerca de eso. Lo primero que vamos a ver es algo sencillo. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? La mayoría de nosotros escuchamos este término y tal vez algunos son muy nuevos, no conocen mucho acerca de esto, pero evangelizar viene de la palabra evangelio, que significa dar las buenas nuevas o dar buenas noticias. Evangelizar son buenas noticias, buenas nuevas. Es que tú le das una noticia de gozo, de victoria. Entonces evangelizar en conclusión son buenas noticias. Pero evangelizar en sí, el término evangelizar, es dar las noticias de salvación a los perdidos. Es dar ese mensaje y decirle cuánto Dios los ama, cuánto Jesús los ama, que no solamente se los dijo en palabras, sino se los manifestó en actos, porque dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Eso es evangelizar. Evangelizar también es enseñarle a la gente el amor de Jesús manifestado en la cruz. Evangelizar también es enseñarle a la gente que no tiene por qué vivir más en dolor, no tiene por qué vivir más en tristeza, no tiene por qué vivir más en pecado, porque Dios tiene grandes cosas para ellos y Dios ya ha pagado por ellos. Él ya ha pagado el precio del pecado. Él dio su vida por nosotros y la gente no tiene por qué vivir en esclavitud. Eso es evangelizar, que tú y yo les llevemos ese mensaje de vida a la gente que no conoce de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos y decimos, pero el evangelismo ha de ser exclusivo para cierta gente, pero yo ¿por qué tengo que estar evangelizando? No me gusta. Y tal vez tú en esta mañana has venido esperando un mensaje que te motive a decir, tú puedes hacer ciertas cosas, pero hoy Dios tiene un mensaje para ti diciéndote que tú puedes ser uno de esos obreros que tanto se necesitan allá afuera, porque hay mucha gente en este momento que, vuelvo a repetirte, se está muriendo y se está muriendo sin Jesús. Nosotros estamos aquí muy cómodos, amado pueblo. Algunos, los que están en casa, tal vez están cómodos también en su sillón. Pero hay mucha gente allá afuera que ya su corazón está listo, preparado para recibir este mensaje de salvación. Pero solamente están esperando ese mensajero, ese obrero dispuesto que les comparta este mensaje de poder. Así que lo siguiente que vamos a ver es ¿por qué es importante evangelizar? ¿Cuántos sinceramente creen que es importante evangelizar? Que levanten su mano. Que consideran que es algo importante. ¿Ok? Algunos, todavía nos falta convencer a otros. No los voy a convencer yo, los va a convencer el Espíritu Santo. Pero vamos a ver por qué es importante evangelizar. El primer punto que quiero enseñarte es que ¿por qué es importante evangelizar? Porque es un mandamiento de Dios. Y vamos a ver Marcos 16:15. Marcos 16:15. Es importante evangelizar porque es un mandamiento de Dios. Marcos 16:15. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice ahí? Predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a volverlo a leer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra nos enseña que el evangelizar no es una sugerencia, no es si quieres, es que un mandamiento. Id, ve, hazlo. Cuando tú, por ejemplo, que eres padre de familia y sales un día y tienes que ir a trabajar y le encargas a tu hijo que lave los trastes y que trapee, cuando tú regresas, tú esperas que él haya hecho eso, ¿no? Porque tú le diste un mandato. ¿Qué estás esperando? Que él haya lavado los trastes y que haya trapeado la casa. Entonces, cuando hablamos de que evangelizar es un mandamiento, significa que lo que Dios nos ha mandado nos pedirá cuentas, si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Así que esto no es una sugerencia. Si quieres, predica el evangelio. No, dice, ve, id y predicad el evangelio. Tienes que ir y dar este mensaje porque es el mandamiento que yo te doy. Es lo que tú tienes que ir y compartir con aquellos que necesitan conocer a Jesús. Yo quisiera preguntarte, amado pueblo de Dios, ¿cuántos estamos cumpliendo con este mandamiento de Dios? Porque a veces estamos muy cómodos, vuelvo a repetirte, en la casa, en la iglesia, pero no estamos haciendo lo que Dios nos pide y Dios nos está pidiendo que vayamos y compartamos el evangelio. Y no es solo para un grupo en especial. Hace rato la pastora Martita, que pasó a dar los anuncios, decía, si alguien quiere ser parte del grupo de evangelismo, y te aseguro, porque es una de las áreas que menos gente quiere estar ahí. Es donde a veces hay menos gente. A la gente le gusta, ¿cómo le gusta estar en alabanza?
O sea, dicen, hay lugar para servir en la iglesia y dicen, la alabanza, yo quiero. Todos quieren en la alabanza o en los shofares o en artes, ¿no? Porque yo sí voy a salir en el Face. Pero cuando decimos, por ejemplo, los de cámaras, los que proyectan los textos aquí en la pantalla, ay, no, esos no se ven, esos no me gustan. Y si abriéramos la oportunidad, ¿cuántos quieren predicar aquí en el púlpito? Tendríamos como a 15 o a 20. Es que yo soy bueno para eso y voy a salir en el Face. ¿No? O sea, les gusta a veces a muchos la fama, y el ministerio evangelístico es uno de los ministerios más descuidados en las iglesias. Poca gente quiere salir y predicar el evangelio, pero ¿sabes qué? Es uno de los ministerios más recompensados y más bendecidos, porque dice también una parte de la escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dios bendice a la gente y la llena de más poder y más unción a aquellos que van y llevan las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué es importante evangelizar? Recuerda, porque es un mandamiento de Dios y Dios nos va a pedir cuentas si lo hacemos o no. Así que si tienes a alguien a tu lado, unos que están en casa y los que están aquí, dile al que tienes a tu lado, es un mandamiento. Dile, es un mandamiento evangelizar y Dios te va a pedir cuentas. Y Dios te va a pedir cuentas, ¿ok? A mí me gusta mucho, yo soy una persona, y no sé si lo han notado, que soy muy clara en algunas cosas que les comparto. Y quiero que les quede bien claro que vamos a dar cuentas de esto. Para que no te engañes cuando llegues delante de la presencia de Dios y digas, nadie me dijo nada. No, Dios va a sacar, mira, tal domingo la pastora tal te dijo que ibas a dar cuentas de cuánta gente estás llevando a los pies de Cristo. Así que ya no hay engaño, ¿eh? Todos los que están aquí, todos los que nos están oyendo, ya sobre advertencia, ya ustedes ya lo saben, les van a pedir cuentas. Lo siguiente, ¿por qué es importante evangelizar? Porque es parte del propósito de la iglesia. Es parte del propósito de la iglesia. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús les dijo claramente a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que ir y alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos la iglesia. El propósito de la iglesia es ¿qué? Evangelizar, predicar las buenas nuevas de salvación. Si tú piensas que el propósito tuyo como iglesia es solo venirte a sentar en una silla y cada domingo escuchar un mensaje, estás equivocado. El propósito de la iglesia va más allá. El propósito de la iglesia es expandir el reino a través de predicar el evangelio. Porque hay gente allá afuera que lo necesita. Por eso dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes no pueden estar ahí guardando su luz solamente para ustedes. Tienen que ir y tienen que compartirla con aquellos que lo necesitan. Yo les pregunto, amado pueblo, ¿estás cómodo ahorita en tu silla donde estás? ¿Cómo te sientes? ¿O quisieras un reposet? Podemos mandarte traer uno. Algunos que ya están durmiendo, hasta les podemos traer una mantita, ¿no? Con este calorón para que se acomoden mejor. Pero ¿solamente Dios nos ha llamado a estar aquí cómodos en una silla? No. Dios nos ha llamado a servir dentro de la iglesia, pero también con aquellos que no conocen de Él. Mucho pueblo está queriendo servir aquí adentro y desgraciadamente hay otros que no quieren servir en nada, ni en su casa, ni en la iglesia, ni allá afuera. Pero algunos que sí quieren servir aquí adentro, donde son vistos. Pero no es solo aquí, es afuera. En todos lados donde te encuentres, nosotros tenemos que ser la luz del mundo, porque ese es el propósito de la iglesia, es el propósito principal. Si una iglesia no evangeliza, se va a ir secando poco a poco. Si una iglesia no trae más almas nuevas a los pies de Jesús, esa iglesia no va a estar creciendo. Y ese deber y esa labor no es solo del pastor, porque a veces pensamos los pastores que vayan por las almas, pero mira, los pastores que oren, los pastores que vayan por las almas, los pastores que nos prediquen, los pastores, y entonces, ¿qué va a hacer el demás pueblo? Nosotros preparamos un tema, pero alguien tiene que salir también, y también nosotros lo hacemos,
a traer esas almas nuevas para Jesús. Porque tenemos que recordar qué es nuestro propósito. Nosotros traemos a las almas, los discipulamos, vienen a la congregación y luego esas almas salen a traer más almas para Jesús y el reino se empieza a expandir. Entonces tenemos que evangelizar. ¿Por qué? Porque es el propósito de la iglesia. Y tenemos también que evangelizar. ¿Por qué? Por amor a los demás. Por amor a los demás. Dile al que tienes a tu lado, tienes que evangelizar por amor a los demás. Por amor a los demás. Fíjate lo que dice Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. Espero que este versículo a todos los que nos están viendo en casa y todos los que están aquí cause ese impacto que ha causado en mi corazón. Mateo 9, 35 al 38. Y oro para que cause ese impacto en tu vida. Fíjate lo que dice la palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Predicando el evangelio del reino. Aquí nos vamos a detener un poco. Jesús, como dice en Hechos, dice que Jesús primero hizo y luego enseñó. Jesús no te está pidiendo a ti, iglesia, que hagamos algo que Él no hizo. Jesús dice que iba por las aldeas y ¿qué hacía? Predicaba el evangelio del reino. Él lo hacía y luego nos dijo, vayan y ustedes háganlo. Jesús dio ejemplo. Jesús no solamente estaba ahí y decía, tráiganmelos. No, Él iba y predicaba el evangelio y después envió y comisionó a su iglesia para que predicara el evangelio. Y dice que Él predicaba el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y fíjate el versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta parte del versículo 36 dice que Jesús ve a las multitudes y ¿qué dice? Tuvo compasión. Tuvo compasión. Cuando nosotros leemos este verso sin estudiarlo a profundidad, nosotros decimos, pues tuvo compasión, pues sí. ¿Sabes a qué se refiere la palabra compasión? Compasión en el diccionario significa sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Vuelvo a repetir, compasión es un sentimiento de tristeza. Yo me siento triste porque lo veo sufrir, pero dice, ese sentimiento te impulsa a querer aliviar su dolor y sufrimiento. Mucha gente solo tiene tristeza, siente feo por los que no conocen de Jesús, pero no tiene compasión porque no hace nada para aliviar su dolor y sufrimiento. Cuando tú tienes compasión, ¿qué haces? Sientes tristeza, te duele ver a una persona que no conoce de Jesús, pero entonces ¿qué haces? Una acción correspondiente, le predicas el mensaje del reino. Le predicas que Jesús le ama y que no tiene por qué estar sintiendo ese dolor y ese sufrimiento. Entonces muchos hoy en nuestros días, vuelvo a repetir, tienen tristeza y sienten feo, pero ¿sabes qué es lo peor? Que en estos días que hemos estado orando y pidiendo y estando en la presencia de Dios, Dios me decía, lo peor es que mucha de mi iglesia ni tiene tristeza, ni tiene compasión, ni siente nada. Los corazones se han endurecido. Hay mucha dureza en el pueblo de Dios. O sea, se está muriendo el otro, ¿quién sabe qué tendrá? No puede nadie ir y predicarle el evangelio. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado con gente que yo la veo en las calles tirada y sientes feo, pero ¿acaso te bajas del carro y le das tu chamarra? Yo me pregunto y te pregunto a ti. Yo le decía a mi esposo, a mí me gustan mucho los animales, y traía en el carro un botecito de croquetas, porque aquí siempre en la salida hay una perrita que anda ahí o 2 o 3 perritos. Y entonces yo sentía feo y yo le decía a mi esposo, mira, sus costillitas, ya está bien flaca, mira cómo está. Y entonces me decía, pero ¿qué vamos a hacer? No es solo decir, pobrecita, ¿cómo está? Entonces ya saco del costal de mi Marlon es mi perrito,
le quito de sus croquetas, porque tiene muchas croquetas, entonces le quito y le doy otros perritos, porque hay muchos que tienen necesidad. Estamos hablando de animales, pero aquí estamos hablando de almas, que si no reciben el evangelio, amado pueblo, se van a ir al infierno. No sé si nos ha caído el 20 de esto, pero para aquellos que tal vez nos están viendo por primera vez o que es la primera vez que vienes a esta casa, quiero decirte que la Biblia marca que solo hay un camino para la salvación y ese es Jesús. Dice que los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira y no está en la Biblia. No todos somos hijos de Dios. Dice en San Juan 1:12 que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, entonces no eres hijo de Dios. Al no ser hijo de Dios, cuando venga la muerte, no estarás con Dios, sino estarás en el infierno, en el lugar de condenación. Porque Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí no se aplica el dicho que la gente dice, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Solo hay un camino y ese es Jesús. Solo hay un camino, porque Jesús es nuestro mediador entre Dios y nosotros. El mediador es Jesús. Él es el único camino. Si una persona no recibe este regalo al morir, esa persona se irá al infierno, a un lugar de tormento y de condenación. Y si has creído los engaños del diablo que dice que en el infierno van a estar haciendo fiesta y se la van a pasar bien, eso no es cierto. Eso es una mentira. En el infierno solo va a haber dolor, tristeza, llanto, sufrimiento por toda la eternidad. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que sentir compasión por esa gente que aún no conoce de Jesús. Tenemos que tener amor por los demás. Ahora, más adelante el versículo, en el versículo 37 dice que Jesús les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros ¿qué son? Pocos. Ahora te voy a hacer un ejercicio rápidamente. Voltea a ver a la iglesia en este momento. Así sirve que te despabilas. Los que nos están viendo por Facebook, sé que no pueden ver a la iglesia, pero hay muchos aquí. ¿Somos pocos? ¿Somos pocos? Somos muchos. Pero ¿por qué Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos? Porque poca gente está dispuesto a ir a alcanzar a los perdidos. A muchos solo les gusta recibir, pero no les gusta ir a impartir la verdad. Hay mucha gente en la iglesia, sí, pero muchos solo están sumergidos en sus problemas y en sus preocupaciones. A mí me pasa, a mí esto, a mí el otro, a mí me hicieron, pero no se preocupan por la gente que está allá afuera. Y quiero decirte algo, amado pueblo, tú puedes pasar situaciones bien duras y todos los hemos pasado, pero Jesús está de nuestro lado. Nosotros no somos huérfanos, no estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos la verdad del Todopoderoso, conocemos a un Dios que defiende nuestras vidas y que pelea las batallas por nosotros. No importa los difíciles que éstas sean, Él va delante de nosotros y nos va a dar la victoria. No vamos solos. Entonces debemos de estar conscientes de esto. Algunos dicen, ¿cómo voy a ir? Ay, es que yo tengo tantos problemas. Allá afuera hay gente que sí tiene problemas, porque el mayor sufrimiento es pasar cosas difíciles y no tener a Jesús. Tú tienes al Espíritu Santo, al Paracleto, a tu compañero, a tu ayudador, que cuando nos queremos caer o desanimar, está ahí la mano del Espíritu Santo para levantarnos y decirnos, sigue adelante. Pero ahí hay gente que no lo tiene, allá afuera hay gente que no conoce de Jesús. Una vez me contó mi esposo una experiencia y él salía a evangelizar y dice que encontró a uno de sus amigos ahí por la calle y lo vio triste, lo vio desanimado y le dice, ¿qué tienes? Y le dice, la verdad estoy desanimado por esto, por mis problemas, por situaciones. Y bueno, y le dice, ¿sabes qué? Ven, acompáñame a evangelizar, eso te va a ayudar. Ay, ¿cómo me va a ayudar? Ven, vamos. Dice que llegaron a una casa a llevar el evangelio, tocaron la puerta y en esa casa había una anciana que tenía mucha pobreza.
Y ella lo recibió, abrió las puertas de su casa y les empezó a contar todas sus situaciones difíciles. Y ellos terminaron compartiéndole de la palabra, y cuando salieron, este muchacho, amigo de mi esposo, le dijo: no cabe duda, dice, yo estoy llorando, sufriendo por estos problemas, pero esta persona mira todas las cosas que está pasando y no conocía a Jesús. Yo soy privilegiado porque conozco a Jesús. Tú piensas que estás sufriendo, muchos aquí piensan que sufren mucho y que han sufrido mucho, y tal vez sí has sufrido, pero Dios te ha restaurado y Dios te ha redimido con su sangre preciosa. Pero allá afuera hay gente que sí está sufriendo y la está pasando duro y necesita un buen mensaje, buenas noticias de salvación. Buenas noticias de salvación. Debemos de predicar el evangelio por amor a los demás, porque en la iglesia sí hay mucha gente, pero muchos son egoístas, no comparten el regalo. Estamos aquí cómodos, contentos de recibir algo, pero allá hay gente que necesita recibir lo mismo que nosotros hemos recibido, ese mensaje de vida. Tenemos que despojarnos de todo egoísmo. En la iglesia hay mucha gente que dice: yo no tengo tiempo para evangelizar. Tienes tiempo, pero no tienes tiempo para hacer lo que Dios te pide. Tienes tiempo para ti, para tus cosas, para tus necesidades, para tus situaciones. Pero no has determinado dar tiempo para llevar el evangelio a los perdidos. Tú y yo podemos evangelizar inclusive al taxista que nos trajo en este día, con la gente, con nuestros compañeros que tenemos a nuestro alrededor. Hay oportunidades. El problema no es que no tengamos la oportunidad, es que no queremos hacerlo. Pero hoy Dios quiere que tú te motives y entiendas la importancia de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que inclusive dice: es que yo no sé mucho de la Biblia. No necesitas tener tanto conocimiento. Puedes empezar contando tu testimonio, lo que Jesús hizo por ti. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo era tu vida antes envuelta en tanta oscuridad? ¿Y cómo ahora eres feliz, te gozas en su presencia? Puedes empezar contando tu testimonio. No digo que no te capacites, capacítate. Pero eso es lo básico, tu testimonio, para ver y manifestar a la gente que Dios sigue haciendo milagros. Hay mucha gente allá afuera. Lo que Dios te dice es: ¿tienes compasión por esos perdidos? El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se salven. Pero hace falta que tengamos compasión por esa gente. Y quiero que vayamos a este otro versículo, Ezequiel 3, 16 al 19, por favor. Ezequiel 3, 16 al 19. Dice así la palabra de Dios, presta atención. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero fíjate lo que dice: pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este versículo es sumamente interesante porque habla acerca de la atalaya. Dios le dice aquí al profeta, dice: yo te he puesto como atalaya. ¿Y qué es una atalaya? Una atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad. Había torres enormes en las ciudades y ahí se ponían los atalayas. ¿Cuál era su función de la atalaya? Anunciar, advertir cuando hubiera algún peligro. Si había peligro, si estaban viniendo ya los ejércitos enemigos, el atalaya era su función anunciar: oigan, viene peligro, va a pasar esto. Pero aquí nos habla, porque a veces pensamos que solo es cuidar a la iglesia. No, es advertir al mundo, advertir a la gente que no conoce de Jesús el peligro inminente que va a venir. La destrucción de la tierra, pero esa destrucción la van a evitar aquellos que son hijos de Dios, porque nos vamos a ir en el rapto con nuestro Señor Jesucristo y ya no veremos esas situaciones nosotros. Así lo creemos.
Pero el atalaya advertía del peligro. Ahora, un atalaya en el sentido espiritual, ¿qué es? Es un vigilante, es alguien que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios. Un atalaya en lo espiritual es alguien que le dice a la gente, le advierte, mira, tienes que dejar el pecado y tienes que obedecer a Dios, porque si sigues por ese camino, te vas a ir a la destrucción. Dios nos ha puesto a nosotros como sus hijos, como atalayas, para advertirle a la gente que no conoce de Jesús que tiene que dejar esos malos pasos, porque si no, su final será un final de destrucción. Será un final triste, trágico. Tal vez tú no lo has vivido, pero algunos de nosotros tenemos familiares, o tal vez tú también tienes así, familiares que no conocen de Jesús. Hace muchos años yo perdí a uno de mis tíos que no conocía de Jesús, que ya se le había predicado el evangelio, pero que él no aceptó. Cuando él parte, yo tuve una carga muy fuerte en mi corazón, porque decía, ¿dónde fue su alma? ¿Dónde está? Si tú has perdido familiares, vas a entender lo que te estoy diciendo. Se siente una carga, ¿dónde está su alma? Lo que haya vivido en esta tierra, difícil, bonito, ya pasó y ya se acabó. Pero después de esta vida, hay una vida eterna, para condenación o para vida. Después de que te mueres no se acaba la historia continúa y continúa por toda la eternidad. Y cuando él partió yo me preguntaba y me lamentaba, e inclusive yo lloré y le dije a Dios, ¿qué pasó? Y Dios me decía, no pienses en eso, no pienses más en eso, no te ayuda. Pero vino una tristeza a mi corazón y dije, es necesario compartir las buenas nuevas, porque más de mis familiares pueden morir. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir sus almas? ¿Qué va a pasar con ellos? Amado pueblo, no podemos estar sentados como si nada pasara a nuestro alrededor. La gente está muriendo y nosotros teniendo el regalo, teniendo la cura, no la estamos compartiendo con ellos. Y decimos, es duro, es rebelde. No te canses de predicar el evangelio a tu familia y a toda la gente que necesita conocer de Dios. Dice aquí que somos puestos como atalayas, y les dice algo bien tremendo. Le dice a si tú lo amonestas y le hablas, y si él aún así no quiere, dice, no te preocupes, él va a morir por su maldad y tú vas a haber salvado tu alma. Pero si yo te digo que le amonestes, si no lo haces, yo voy a pedir esa sangre de tus manos, porque tú no hiciste lo que yo te mandé a hacer, que le advirtieras, que le predicaras de mí, que le dijeras que dejara esos malos caminos. ¿Cuánta gente tú tienes alrededor de ti que no le has advertido que deje sus malos caminos por pena, por miedo? Es que ¿qué va a decir? Es que ¿qué tal si me corre porque es mi jefe? Es que como es mi familiar se va a ofender. Por Dios, ya estamos en la recta final y tenemos que despertar y advertirles a la gente que si no vienen a Jesús, entonces su vida se va a ir a una condenación eterna. Si Dios tan solo pudiera abrir tus ojos, amado pueblo, y pudiéramos ir por unos momentos al infierno, a ese lugar, sería algo tan impactante. Y te aseguro que la mayoría, después de esa visión, saldríamos a predicar las buenas nuevas, al ver cómo sufren esas almas, que ya no hay más retorno, no hay purgatorio. En cuanto se mueren, se toma la decisión a qué lugar van a ir. Y si no tienen a Jesús, ya sabes a dónde van. Y quiero ir cerrando con esto. Si me pueden poner este video. En lo que van preparando el video, nosotros tenemos aquí la bendición de compartir el evangelio, de cantar, de adorar, de tener bocinas. Tú pudiste venir hoy en este día con tu Biblia, ¿no? Espero que hayas traído tu Biblia. Ninguna patrulla te agarró allá afuera por traer tu Biblia. Pero hay países donde no se puede predicar el evangelio, donde te matan por tener una Biblia. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que en México, apenas estuve viendo estos reportajes, en Jalisco específicamente, no recuerdo el nombre de la provincia, hay gente que le quitaron sus tierras por ser cristiano y los corrieron de su propio pueblo, le quitaron sus tierras, su casa, todas sus propiedades y los exiliaron de ese lugar por ser cristianos.
Se fueron a un pequeño terreno, pero ahí alaban y adoran a Dios sin guitarra, sin batería, sin bocina, pero se gozan. Y cuando entrevistan al pastor, el pastor dice: lo que me hayan quitado en esta tierra no me importa. Yo tengo el mayor regalo, que es Jesús en mi corazón, y ese nadie me lo puede quitar, porque Jesús está dentro de mí. Yo soy feliz por eso. Aquí tú y yo podemos alabar y glorificar a Dios, y es tremendo cómo a veces no valoramos esta oportunidad. Y mira, vamos a ver este video, por favor. Era domingo y estábamos en la iglesia, cuando mis padres, primos y vecinos nos pidieron que volviéramos a casa. Nos amarraron y papá golpeó a mi hermana menor. Nani y Ña son cristianas de Laos, un país con mayoría budista, donde creen que la paz es fruto de la armonía personal y de la comunidad. En algunas aldeas, los seguidores de Cristo son vistos como una maldición, mala suerte o karma, pues amenazan las creencias tradicionales. Ellos estaban furiosos y querían hacernos cambiar de parecer, pero les dije que nunca iba a desistir, porque Jesús murió por nosotros, y aunque sea difícil, continuaremos creyendo en Él. Estas jóvenes cristianas de Laos, Nani y Ña, enfrentaron a la cultura local al decidir seguir a Cristo. Sus padres y vecinos intentaron obligarlas a dejar su fe y les mantuvieron amarradas por 4 días. A pesar de la persecución, ellas no negaron a Jesús. Yo recuerdo lo que está escrito en Efesios 6, donde dice que tenemos el escudo de la fe para luchar en los días malos. Y uso ese escudo cuando los enemigos están en mi contra. Me siento segura porque mi fe está en Jesús. Luego de ser amenazadas, ellas dejaron su aldea y hoy viven con un primo quien les presentó el Evangelio. Ahora, ellas reciben el apoyo de la iglesia para permanecer firmes en la fe. Oren para que mi familia conozca a Dios. Mi madre ya asiste a la iglesia con nosotros, pero mi padre continúa muy enojado. Oren por ellos. Necesito de la sabiduría que viene de Dios para servirle y tener una fe más fuerte. Clamen por mí. Oren para que yo aprenda a leer y escribir, y así poder tener acceso a la palabra de Dios y memorizar los versículos de la Biblia. Quiero comunicarme con Dios todo el tiempo. Pidan también para que toda mi familia conozca y acepte a Jesús como su Salvador. Estas niñas están en un país donde no se puede predicar el Evangelio, donde no pueden ser cristianos libremente, y dice que estas niñas las ataron 4 días, sus padres, sus familias, para que negaran de Jesús, y ellas no negaron a Jesús. Y me impactó tanto porque son niñas con una convicción tan fuerte que se salieron de sus aldeas para ir a poderse congregar a otro lado. Muchos de nosotros venimos de vidas bien tremendas y Dios hizo grandes milagros en nosotros. Y a veces no tenemos esta convicción de buscar a Jesús de esta manera. Yo te invito, amado pueblo, a que hoy despertemos, que toda indiferencia se vaya y que toda apatía sea quitada de nosotros, y podamos nosotros ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Somos libres para hacerlo. Si tú hoy sales y das un folleto, nadie te va a decir nada. Tal vez recibirás algún menosprecio, pero ¿eso qué? Tú estarás haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que despertar porque los tiempos ya son cortos y Dios está buscando obreros para su mies. Y una pregunta que Dios le hizo al profeta Isaías, y le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y Isaías se levanta y le dice: heme aquí, envíame a mí. En esta mañana, si tú en tu corazón sientes esto, hacer este compromiso con Dios, Dios está haciendo esta pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a sentir compasión por los perdidos? ¿Quién está dispuesto a ir y predicar el Evangelio? Si tú dices en esta mañana: heme aquí, envíame a mí, entonces ponte de pie y vamos a orar y haz un pacto con el Señor. Si tú estás dispuesto a llevar esas buenas nuevas, no necesitas tener tantas capacidades,
Dios no te está mandando a que tú lo salves, porque Él ya lo salvó en la cruz del Calvario. Dios no nos está mandando a que los convenzamos, porque no es nuestra labor, eso lo hace el Espíritu Santo. Dios solo está buscando un mensajero, un vaso dispuesto para llevar esas buenas nuevas. Tal vez hay gente que a tu lado en unos días pueda quererse quitar la vida, y Dios te ha permitido conocerlo para que tú le lleves las buenas nuevas. Tú puedes ser ese instrumento de vida. Así que vamos a orar. Cierra ahí tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: aquí está mi vida, Señor, heme aquí. Oh bendito Dios poderoso, tú estás en este lugar. Te doy gracias por la libertad que nos concedes de poder buscarte. No hemos sido apedreados, no hemos sido llevados a la cárcel. Gracias por esa libertad, oh Dios. Pero hoy te pido, Señor, que quites del pueblo toda apatía, toda indiferencia, toda dureza, Señor, sea quitada de los corazones, sea quitada de las vidas en el nombre de Jesús. Y hoy podamos tener amor por aquellas almas que se están perdiendo, Señor. Alguien hace muchos años invirtió tiempo en nosotros, se despojó de sus cosas, de su tiempo, de su vida, para ir y predicarnos a nosotros el evangelio. Señor, nos tuvo paciencia, nos tuvo amor y nos dio ese mensaje, y es por eso que hoy nosotros estamos aquí. Si no se hubiera levantado ese obrero, entonces no sé si estuviéramos en este lugar. Pero hoy nos toca a nosotros, es nuestro momento de ser esos obreros para llevar las buenas nuevas de salvación. Así como alguien invirtió y dio de gracia lo que de gracia había recibido, así hoy nosotros nos toca dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Aquí está nuestra vida dispuesta y queremos ser esos mensajeros de verdad, esos mensajeros de vida, Señor. Que podamos llegar a todas aquellas personas que aún no te conocen, Jesús. Oh bendito Dios, no más gente que vaya, que llegue a ese lugar de condenación, sino más gente que conozca de tu amor y que sea transformada, así como nosotros hemos sido transformados, oh Dios. Pon en nuestro corazón ese amor, pon en nuestro corazón esa compasión, y que hagamos algo, que les llevemos el mensaje más importante, y ese es tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy declaro, Señor, que en esta casa se levantará un pueblo fuerte, un pueblo valiente, buenos obreros para tu mies. Y estaremos dispuestos y estamos dispuestos a llevar las buenas nuevas a los perdidos, porque eso es lo que agrada a tu corazón. Ese es el deseo de tu corazón, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te doy gracias, bendito Rey. Muchas gracias, oh Dios poderoso. Y declaro salvación sobre toda esta zona y un despertar sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.